Situado en el centro de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, la Plaza del Templo es el centro espiritual, cultural y administrativo de la fe mormona. Este terreno de 10 acres de tierra incluye un templo, un tabernáculo abovedado y numerosos edificios, monumentos y memoriales. Aunque pueda parecer este lugar santo y sano, un vistazo a las estructuras revela la presencia de símbolos ocultos, paganos y masónicos. Un estudio más profundo de estos motivos solo se suma a la controversia sobre el mormonismo y revela la inquietante verdad sobre su verdadero Dios. La intención de este artículo no es condenar el mormonismo como una fe, sino analizar los símbolos en la plaza del templo en una forma objetiva. Un visitante de esta área religiosa se encuentra rodeado de símbolos asociados esotéricamente con la magia negra, el mal o el antiguo paganismo. ¿Por qué están estos símbolos visibles en edificios supuestamente cristianos, en todos los lugares? Muchos exmormones han afirmado que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD, secretamente conduce a sus seguidores a la adoración de Lucifer. ¿Estarán en lo cierto? El templo es la pieza central de la plaza del templo y actúa como el corazón de la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días. El edificio en sí es austero e imponente y rodeado de muchas esculturas. Se dice que cumple las mismas funciones que el antiguo templo de Jerusalén. Mientras que podemos escribir páginas sobre el cómo esto no es cierto, nos centraremos en la propia estructura. La plaza del templo, el pentagrama invertido, el exterior del templo contiene numerosos símbolos que no son simplemente remanentes del paganismo antiguo, sino están directamente relacionados con el mal. El símbolo más flagrante es el pentagrama invertido. Este símbolo se encuentra alrededor de toda la plaza del templo, en múltiples formas. Un pentagrama vertical representa los 5 elementos, la protección contra espíritus malignos y es una personificación de la proporción áurea. También significa la dominación del espíritu divino en la naturaleza más baja del hombre. Por el contrario, un revés del pentagrama representa la petición del espíritu a la materia y la presentación del hombre a sus impulsos más bajos. Representación de Eliphas Levi del pentagrama vertical e invertido. Contrariamente a la creencia popular, Levi no vino con el uso del pentagrama invertido como un símbolo negativo. Eso fue utilizado en rituales de magia siglos antes de la publicación de su obra. El pentagrama con una punta hacia arriba repele el mal, pero un pentagrama invertido, con 2 puntas hacia arriba, es un símbolo del diablo y atrae a fuerzas siniestras, ya que está boca abajo y porque representa el número 2. Representa la gran cabra del aquelarre y las 2 puntas hacia arriba son los cuernos de cabra. Richard Cavendish, Las artes negras del sol, la luna y las estrellas. Las paredes del templo llevan representaciones de la piedra solar, las fases de la luna y las estrellas, en forma de pentagramas invertidos. Los 3 cuerpos celestes pueden encontrarse en los antiguos templos paganos y su uso se remonta a sus tiempos de la adoración de Baal. A través de la religión del misterio, órdenes ocultas como los masones han conservado los símbolos y lo aplican a sus propios monumentos. Ver también, sitios siniestros, la sede del IRS, el ojo que todo lo ve. Este clásico símbolo masónico que representa al gran arquitecto, está situado en la fachada del templo. Está rodeado de gloria y un velo. Probablemente representa el proceso iniciático de la Iglesia mormona, que es muy similar por la que los masones pasan. Ver, el gran tercer ojo secreto de la masonería. Ver también, la pirámide negra del Hijo del Creador, apretón de manos secreto como los masones. Los mormones aprenden los apretones de manos y contraseñas secretas durante su proceso de iniciación. Este apretón de manos en la fachada del templo es similar a los apretones de manos en los edificios y monumentos masónicos como este. En la parte superior del apretón de manos dice, "Yo soy el Alfa y Omega", que se toma del libro del Apocalipsis. Puede ser traducido como, "Yo soy el principio y el fin". El hecho de que se coloca en la parte superior del apretón de manos, el símbolo que representa la doctrina secreta del IJSUD, me hace preguntarme quién es el Alfa y el Omega. Fuente bautismal. Cada templo mormón tiene su propia fuente bautismal, montada sobre los lomos de 12 bueyes de tamaño natural. Los mormones dicen que es el modelo del lavatorio, que se encontraba a la entrada del templo de Salomón. Lo único que han olvidado mencionar es que el lavatorio fue utilizado por los sacerdotes para asearse después del sacrificio de animales. Lavatorio significa limpiar. No fue utilizado para bautizar a la gente. Y ciertamente no era utilizado para el
Bautismo de los muertos, una práctica mormona donde personas fallecidas póstumamente forman parte de la iglesia mormona. Numerosos bautismos escandalosos han tenido lugar donde, por ejemplo, las víctimas del Holocausto fueron bautizadas sin consentimiento de la familia. No existe ningún rastro de esta práctica perturbadora en el antiguo cristianismo o judaísmo. Los exmormones que han sido testigos de estas ceremonias dicen que los rituales moran en los campos de la brujería y la invocación del espíritu. Arte e historia del Museo de la Iglesia. Este museo muestra exposiciones que celebran la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su historia. Puedes encontrar información sobre sus migraciones, asentamientos y los hombres que han servido como profetas y presidentes desde 1830 hasta la actualidad. También hay una zona especial para los niños. ¿Qué mejor lugar para mostrar los pentagramas invertidos? Entrada del museo. Pentagramas invertidos. Estos dos pentagramas aparecen en la entrada del Museo de la Historia y Arte de la Iglesia. Una vez más, es importante hacer hincapié en la importancia de este símbolo ya que es el equivalente del poner cabeza abajo la cruz en una iglesia. En el simbolismo, una figura invertida siempre significa una gran fuerza conquistadora. La persona promedio ni siquiera sospecha las propiedades ocultas de los emblemáticos pentáculos. Manly al. Las enseñanzas secretas de todas las edades. El pentagrama en un círculo a la izquierda es especialmente significativo ya que se utiliza en rituales de magia negra. El mago negro no puede utilizar los símbolos de la magia blanca sin traer sobre sí las fuerzas de la magia blanca, que sería fatal para sus planes. Por lo tanto, él debe distorsionar los hierogramas, por lo que tipifica el hecho oculto de que él mismo está distorsionando los principios por los que se destacan los símbolos. La magia negra no es un arte fundamental, es el mal uso de un arte. Por lo tanto, no tiene símbolos propios. Simplemente toma las figuras emblemáticas de la magia blanca y por la inversión y la reversión les dan un significado que es lo contrario. El pentagrama se utiliza extensivamente en la magia negra, pero cuando es tan utilizado esa forma difiere siempre en una de tres maneras. La estrella puede romperse en algún momento al no permitir que las líneas convergentes se toquen, eso puede ser invertido al tener una punta abajo y dos arriba, o puede ser distorsionada por tener las puntas de diferentes longitudes. Cuando se utiliza en la magia negra, el pentagrama se llama el signo de las pezuñas hendidas, o la huella del diablo. La estrella con dos puntas hacia arriba también se llama la cabra de Méndez, porque la estrella invertida es la misma forma que la cabeza de una cabra. Opposite. Podemos encontrar más pentagramas en el museo en el rincón para niños. El centro de visitantes. El centro del visitante es el favorito turísticamente, pero contiene el simbolismo más inquietante de la plaza del templo. Básicamente, revela el verdadero objeto de la adoración del mormonismo. La estatua de Cristo. La estatua de Cristo se dice que es el icono de la iglesia mormona y dramáticamente se muestra en el centro de visitante. Es una réplica del Cristo de Bertel en Copenhague, Dinamarca. La versión mormona se coloca delante de un escenario inusual, el universo. Esto puede referirse al concepto gnóstico de Cristo cósmico. Un detalle sin embargo es sorprendente e inusual. Puede que conozcas que una de las formas más básicas para analizar una obra de arte es a través de la relación entre la luz y la sombra. En este contexto, la figura de Cristo realmente está proyectando una sombra en el planeta Tierra. ¿Acaso Jesús no es considerado la luz del mundo? Proyectando una sombra en algo que simbólicamente significa que está para mantenernos en la oscuridad e ignorancia. Si esta figura de Jesús no es la fuente de luz, ¿qué es entonces? La respuesta se encuentra dentro de la rotonda del centro de visitantes. La rotonda enfrente a la estatua de Cristo y lleva un tipo especial de pentagrama invertido. Pentagrama invertido con la punta inferior alargada. La punta inferior del pentagrama es alargado. Este detalle, que pasa desapercibido para la mayoría de los visitantes, lleva un gran significado oculto. En primer lugar, la longitud irregular del punto inferior representa una perversión del poder del bien. En segundo lugar, este pentagrama particular, con la punta inferior cayendo, porta un significado esotérico preciso, la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Cuando se gira la estrella en posición vertical y la punta superior corresponde a la parte inferior, significa la caída de la estrella de la mañana. Manly al. Las enseñanzas secretas de todas las edades. Después de establecer este hecho,
se puede solucionar fácilmente el enigma de la luz y la sombra. Lucifer, el portador de la luz, se considera la fuente de luz del universo. La figura que representa a Jesucristo bloquea la fuente de luz en la tierra y por tanto lo que significa que el cristianismo tiene un efecto de oscurecimiento en la humanidad. Así que esta configuración, que al parecer celebra la venida de Cristo sobre la tierra, representa en realidad todo lo contrario. La élite del Ixud frente a Cristo a lo largo de la historia, todas las corrientes espirituales han considerado a la luz como la última representación del bien, la verdad, la belleza, el conocimiento y la sabiduría divina. En todo el arte religioso, la fuente de luz es de suma importancia. Algunos exmormones han afirmado que el Ixud adora a Lucifer en formas sutiles pero engañosas. El simbolismo en el lugar corroboran sus testimonios. La ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín. Otra característica extraña del centro de visitantes es la disposición anterior. Adán y Eva se arrodillan delante de un altar que tiene fruta en él. Se trata de una referencia al Génesis 4, que describe las ofrendas de Caín y Abel a Dios. 1. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón, con la ayuda del Señor. 2. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. 3. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo. 4. Mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. 5. Pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. 6. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? 7. Si obras bien podrás mantenerla erguida, si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. 8. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Génesis, capítulo 4. Para resumir la historia, Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. Abel estuvo a cargo de las ovejas, mientras que Caín tomó el cuidado de la tierra. Cuando llegó el momento para dar ofrendas a Dios, Abel mató a un cordero en sacrificio mientras que Caín dio los frutos de la tierra. Dios aceptó el regalo de Abel pero rechazó los frutos de Caín. La razón para esto es confusa. Caín entonces cayó en tentación y, en definitiva, mató a su hermano. La escultura muestra a la iglesia mormona retratando a Adán y Eva ofreciendo fruta a Dios mientras un cordero, regalo de Abel, se sienta allí vivo y disfrutando de su estado no sacrificado. Uno no puede dejar de preguntarse: ¿qué representa esta pieza si no es una sensación de resentimiento, incluso un desafío, hacia un Dios cruel e injusto? ¿Por qué nos retratan la ofrenda de Caín, que fue rechazada por Dios? El significado de esta disposición cae justo en las creencias de los luciferianos, que ven a Dios como un tirano testarudo. Las figuras bíblicas y mitológicas que desafían a Dios se celebran por la doctrina luciferiana. Lucifer, el portador de la luz, se considera el oculto salvador de la humanidad que trajo el regalo de la piedad a los seres humanos. La puerta del águila situado en la esquina del St. Y el templo del sur, la puerta del águila que está incluso con otra aparición de un pentagrama invertido. En él podemos encontrar una enorme águila de 200 libras arañando un panal de abejas, el símbolo de Utah, del mormonismo y coincidentemente un símbolo importante de la masonería. Para concluir, este artículo apenas araña la superficie en los símbolos ocultos en la plaza del templo. Hay numerosos conceptos esotéricos que pueden estudiarse como piscinas reflectantes, que encarnan la noción del, como es arriba es abajo, fálicas y yonic símbolos, referencias astronómicas a Saturno y muchos más. Sin siquiera tener conocimiento previo de la historia, la filosofía o creencias de los mormones, una persona alfabetizada en los símbolos puede comprender la intención principal de esta iglesia leyendo el significado de su arte. Los rituales, los símbolos y el modus operandi de los mormones se levantan directamente de la masonería del rito escocés. El significado oculto del arte en la plaza del templo incorpora una mezcla de sutil y subversiva simbología pagana que celebra la adoración de Lucifer. No pretendo ser un especialista del mormonismo o de Joseph Smith Jr., el profeta mormón. He tratado de permanecer tan imparcial como sea posible en la investigación y la composición de este artículo. Sin embargo, sé que las escrituras advierten al mundo de falsos profetas,
Y de lo que he reunido, Joseph Smith es tan falso como es posible.